partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos una vez más a este espacio que es suyo. Este miércoles 7 de agosto tenemos un interesante programa porque tenemos a uno de los grandes especialistas de lo que es la sociedad civil, el gremialismo. Tengo conmigo al ingeniero Guillermo Umaña, expresidente de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos por 2 ocasiones, ¿verdad, ingeniero? Y también vicepresidente técnico de la Asociación de Ingenieros Sanitarios de toda Latinoamérica. De verdad es un honor tener una personalidad así usted, para que podamos conversar. ¿Qué tal, ingeniero? Qué gusto nos da saludarle. No, a mí también. Gracias por la invitación y poder estar conversando con usted, pues que siempre es agradable tener estos temas de actualidad y temas de interés a la población. Pero sobre todo, ingeniero, me llamó la atención el otro día, estuve en su charla técnica, sí. No, su charla magistral. Sí. De lo que usted hablaba sobre el gremialismo, me llamó mucho la atención cómo usted se está refiriendo a cómo el gremialismo en El Salvador no existe porque no hay un orden legislativo que pueda defender a los profesionales de nuestro país. Sí. ¿Cómo está eso, ingeniero? Qué lastimoso, ¿eh? Sí, tal vez hay que hacer un poco de historia de qué es lo que está pasando. Lo que no tenemos es la parte de colegiación obligatoria. Y lo que tenemos es una asociación libre. Las asociaciones libres, como somos Asia, que es la más antigua, estamos cumpliendo... De El Salvador. De El Salvador, tenemos 90 años, este año estamos cumpliendo 90 años, se fundó en 1929. Y luego viene la Asociación de Médicos, ¿verdad? Que ellos le pusieron colegio médico, pero en realidad es una asociación libre de profesionales de la medicina. Así está también el Colegio de los Arquitectos, CADES, es una asociación salvadoreña de arquitectos. La colegiación obligatoria ha sido interpretada de una forma equivocada en la Constitución de la República de nuestro país, que nuestra Constitución son muy similares en toda América Latina y otros países han superado esa situación de ese artículo en donde dice que nadie está obligado a pertenecer a una agrupación para poder ejercer su libre profesión, pero se refiere a agrupaciones políticas, gremios tipo argolla. Y esto no deja desprotegido a los profesionales de nuestro país. Y no solo a los profesionales. Porque en otra latitud de Latinoamérica están colegiados. Sí, y eso les... contados con los dedos de la mano los países en América que no tienen la colegiación. La colegiación no solamente no solo es para el gremio de profesionales, sino también para proteger al consumidor. Usted no sea timado por alguien que dice que tiene una profesión o un mal trabajo que le haga un profesional. Es decir, que también tiene que ver con la protección al consumidor, ¿verdad? De eso se trata. Y también lograr evolucionar en el desarrollo de las profesiones, porque la academia te prepara, ¿verdad? Y te da un título para poder ejercer. Pero ¿quién te actualiza y quién vigila la praxis de las profesiones? Eso es lo que estamos pidiendo, ¿verdad? En donde el Estado, ¿verdad?, concesiona al grupo de los profesionales la potestad de poder hacer una manera de regulación de la carrera. Sin embargo, muchos lo interpretan como una argolla dorada que se pudiera hacer, y si eso fuera así, yo les decía en la charla, estaríamos en el eje del mal todos los países que tienen colegios de profesionales, y la cosa no es así. La cosa es más de progreso y de desarrollo de una sociedad. Una sociedad, entre más tenga las reglas claras, ¿verdad?, que son su constitución, sus leyes y sus reglamentos, es parte de la evolución misma de la organización de una sociedad. O sea, a nosotros nos hace falta evolución desde esa perspectiva para poder ir organizando. Hay muchas cosas que no las tenemos reguladas en el país y eso permite un desorden, ¿no? Y eso provoca exactamente un desorden. Entonces, las regulaciones a partir de organismos estatales
o en este caso los organismos profesionales, es importante. Por ejemplo, en el Código de Salud está regulado el Consejo Superior de la Carrera Médica, ¿verdad? Los médicos y paramédicos están regulados desde ahí, porque tiene que ver con la vida, pero también los ingenieros y arquitectos tenemos que ver con la vida, ¿verdad? Y muchas profesiones tenemos que ver con el riesgo. Y entonces eso es parte precisamente. Y un talón de Aquiles que siempre se habla de la colegiación es precisamente la regulación de ustedes, los periodistas, ¿verdad? Que en la carrera de ustedes dice que la libertad de expresarnos no puede estar regulada. Y entonces cualquier persona puede hacer periodismo, puede expresarse, puede comunicarse, y de esa manera dicen no se debe de colegiar el periodismo, ¿verdad? Como que fuera una cosa de libre aplicación. Entonces ahí confundimos la libre expresión, ¿verdad? ¿Cómo es el derecho de expresión? A la profesión del ejercicio precisamente del periodismo. Entonces esas confusiones todavía no nos han llegado a estas latitudes. Usted dijo que nos hace falta evolución. Evolución Significa que no hemos avanzado en ciertos términos para proteger a los profesionales de nuestro país. Y a los consumidores. Y eso es lo peor. A los consumidores. A este tema no es muy tratado, sino que se pasa por alto. Sí, aquí hay una historia en El Salvador. Allá por el año 83 nos aprobaron la ley de colegiación. Vino un abogado y puso un reparo, ¿verdad?, para que, basado en la Constitución, la establecieran como inconstitucional, porque va en contra de la libre ejercicio de una actividad, ¿verdad? Y te obliga a pertenecer a un grupo. Y ahí es donde está el error. Hoy en día, en los países se ha evolucionado a hablar de una ley del ejercicio profesional. Una ley del ejercicio profesional que precisamente regule el ejercicio y proteja al consumidor, de tal forma también de que pueda organizarse la praxis de las profesiones. Eso permite que también los grupos, no existan títulos, personas ejerciendo sin título, ser también timado porque alguien dice que tiene una profesión. Aquí se da mucho eso, ¿no? Hay títulos falsos, personas, le decía yo en la práctica, el ingeniero Diesel, ¿va? Dice él que es ingeniero, ¿verdad? Y aquí han habido hasta funcionarios públicos altos, ¿verdad?, que cuando ocuparon un cargo se pusieron el título de ingeniero, ¿verdad? Lo tuvimos de vicepresidente de la República, uno, ¿verdad?, otro presidente de ANDA, y ahí tenemos varios, ¿verdad?, que se han llamado ingenieros, ¿verdad? Entonces es el ingeniero Diesel, que decimos, dice él que es ingeniero. Entonces la práctica precisamente de eso, del ejercicio, es importante, y eso es parte de una evolución de una sociedad que no acepta que usted, porque llega ya a un cargo, ya se va a poner licenciado o doctor, ¿verdad? Y se lo ponen en los ¿cómo se llama?, nombramientos, ¿verdad? Y sin tener realmente esa característica, ese grado pues académico que se logra, y que precisamente respalda la aplicación o el ejercicio de una determinada profesión. Ustedes han luchado mucho en la Asamblea Legislativa para tener respaldo en las leyes, sí, pero no han tenido eco. Fíjese que como muchos dicen que como los diputados, la mayoría de ellos no tienen un título universitario, pero realmente no, ¿verdad? Es parte de la evolución de una sociedad. Ellos no han venido de otro lado, salieron de aquí. Nuestros diputados son electos, no vienen de Marte, ¿verdad? Vienen de aquí mismo y son producto de nuestra sociedad. Muchas veces decimos los políticos son corruptos, son mentirosos y todo eso, pues es producto de esta sociedad. Nosotros los hemos creado, ¿verdad? Son parte de la responsabilidad nuestra. Responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Es decir, tenemos muchas cosas de culturas y de prácticas que decirle que te llaman por teléfono y le decías a tu hijo, decirle que no estoy, ¿verdad? La mentirita, copiar en el examen, ¿cómo se llama?, se roban la PAES y no se dice, y no hubo mayor consecuencias. Entonces me decía un europeo, hoy entiendo por qué ustedes, y eso es en América Latina, ¿no? La parte de los valores que se van perdiendo, y una sociedad en donde puedes mentir sobre tu profesión misma del ejercicio,
y ocupar un cargo para el cual no estás apto, ¿verdad? Decía Pepe Mujica que el primer acto de corrupción que comete un funcionario público es aceptar un cargo para el cual no tiene formación, ¿verdad? Idoneidad. Idoneidad, ¿verdad? Bueno, sobre gremialismo nos ha costado construir, ¿verdad? Asociaciones de profesionales, porque nuestra sociedad es bien apática, el grupo de profesionales no se quiere organizar, siempre me preguntan a mí, ¿qué nos va a dar Asia, digamos, verdad? Y yo les digo, no, Asia no da nada. Por eso en la charla, sí, llegamos a dar, es decir, Asia es el lugar en donde los profesionales de la ingeniería y arquitectura, que creemos que le debemos algo a la sociedad, de regreso, estamos organizados, ¿verdad? Porque hacemos precisamente eso, ¿verdad? Ayudamos a la comunidad, orientamos a la comunidad, participamos cuando hay eventos sísmicos, inundaciones, y estamos al día aportamos nuestro conocimiento para la parte de legislación, de reglamentos, participamos en mesas de trabajo. Los ministerios que nos abren las puertas y nos piden apoyo o asesoría, se las hemos brindado gratis. Interesante, ingeniero, de verdad. Interesante, amigos televidentes, lo que estamos hablando en esta noche. De verdad, el gremialismo, el respeto a la profesión. Vamos a volver para seguir hablando con el ingeniero Guillermo Umaña sobre la idoneidad en los cargos públicos y en todos los cargos que le satisfacen o benefician a la población salvadoreña. Ya estamos con ustedes. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y sigamos conversando esta noche con Juan Guillermo Umaña, 2 veces presidente de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos. Y ahora nos va a decir cómo es eso de la idoneidad en los cargos. Es decir, ingeniero, un ministro de Obras Públicas tiene que ser un ingeniero, me imagino. Un ministro de Salud, un doctor. ¿Cómo está eso en el país? Sí, ese es el deseo, el deber ser. Sin embargo, también han habido personas con esa característica que tampoco han hecho un buen papel, hay que decirlo. Por la falta de preparación académica. Sí, hay que decir también precisamente eso. Algo bien importante en el servidor público es su compromiso, ¿verdad? Su compromiso, pero también uno puede estar muy comprometido y tener muy buena voluntad, pero si no conoce el sector, es muy difícil, ¿verdad?, poder contribuir al desarrollo. Entonces siempre criticamos eso, de que la persona debería tener 20, 30 años de conocer el sector. Si va a hacer en obras públicas, pues conocer la obra pública, conocer... Y es uno de los grandes ministerios, obras públicas. Wow. Le llaman... Es el superministerio. El superministerio. Tiene 2 viceministerios a su cargo, que ahora van a separar el de vivienda, que siempre le hemos pedido que vivienda sea un ministerio realmente para tener una política de vivienda en el país, que eso está acertado, ¿verdad? Tenemos un viceministerio de transporte ahí de adentro también, que siempre ha adolecido de personas que tengan idoneidad, ¿verdad? Hoy tenemos la esperanza que han sacado un gremialista, el expresidente de CADES, el arquitecto, y esperamos que... Vamos a ver, ¿y por qué no se da la idoneidad, según usted? Bueno, tenemos que trascender, es parte de evolución de una sociedad, ¿verdad? Esta cuestión de la elección de los funcionarios y de los cargos públicos. Hay una ley que hay que evolucionar sobre cuál es dar esos cargos precisamente que sean concursados, no tal vez los ministerios, pero sí las direcciones y las partes técnicas. En ese sentido, los ministros, el presidente cuando arma su equipo técnico, ¿verdad?, debe de seleccionar personas del sector de cada uno de ellos. Fíjense que muchas veces, por ejemplo, sería un sacrilegio que no sea un médico el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Salud, ¿verdad? El ministro de Salud toda la vida ha sido un médico, ¿verdad? El día que no sea un médico, yo creo que El Salvador se hunde, ¿verdad?, porque es una de las profesiones más fuertes, ¿verdad?, y que los médicos no aceptarían que no fuera un médico. Sin embargo, hay muchas especialidades en medicina.
Lo que no hemos tenido en los ministerios de salud es un médico salubrista. Esa es una especialidad. La administración de la salud pública, el conocimiento, ¿verdad? Eso no lo hemos tenido. Hemos tenido ginecólogos, hemos tenido pediatras, hemos tenido oftalmólogos, cardiólogos, que no conocen de salud pública. Y entonces se rodean de amigos especialistas de esas mismas áreas. Entonces no camina el desarrollo de la salud pública, ¿verdad? A pesar de que sea un médico. Igual en ingeniería hay especialidades, ¿verdad? De esa manera creo que lo importante es trabajar en el sector, conocer. No necesitamos tampoco el mejor médico, el lumbrera o el mejor ingeniero o arquitecto en los cargos, ¿verdad? Sino una persona que conozca 20, 30 años el ejercicio profesional en ese sector para que vaya viendo la evolución y las necesidades de lo que hay que hacer. Y luego conforma un equipo técnico de asesores, ¿verdad?, para poder diseñar políticas, proyectos y un programa que vaya evolucionando. Por ejemplo, no tenemos un código de la construcción, todos sus reglamentos de la construcción. Entonces, los ministros que llegan, como no conocen el sector y el ejercicio de la profesión, nunca le han puesto interés al código de la construcción. Es una debilidad tremenda. Dejamos a la ingeniería y a la arquitectura en una anarquía completa. Depende de dónde sacaste tu especialidad de aplicación de reglamentos para poder ejercer la profesión. Esa es una gran debilidad en el área de ingeniería y arquitectura. Definitivamente habría que repensar cómo conformar esos equipos técnicos dentro de los ministerios, con conocimiento de causa, no con buenas voluntades. ¿Y usted por qué cree que no se da la idoneidad? Le vuelvo a repetir. Porque no hemos evolucionado en el sentido, por ejemplo, en la comunidad misma, si a ti te duele el corazón, y un amigo te dice, te sentís mal, ¿verdad? El corazón, yo tengo un buen oftalmólogo y para que te vea. ¿Verdad? Que entre nosotros la población tiene una cultura de decir, hay un especialista para cada cosa de una enfermedad del cuerpo. ¿Verdad? Eso es una evolución que ha irradiado a la comunidad en sí. Entonces ya la comunidad sabe que hay especialistas en eso. Pero en otras profesiones no le ponemos atención a eso. Desconocemos en los abogados, se quiere divorciar y va a buscar a un abogado que no tiene esa parte civil o de una herencia hay especialidades en la abogacía. En los médicos, pues, que es la que más conocemos, igual que en la ingeniería. Esto, ingeniero, ¿en qué obstaculiza el desarrollo de nuestro país? Te retrasa porque sin planificación, sin conocimiento, es decir, con los ojos cerrados, ¿verdad? Estamos planificando. Un país pobre, con pocos recursos, debería tener a las mejores personas a cargo del uso de la cosa pública. Entonces, a mí me decía un chileno que vino hace como unos 30 años aquí cuando yo trabajaba en salud, que es ilógico cómo manejamos nuestros países. Si fueran nuestras empresas, jamás contrataríamos al amigo que no sabe hacer nada sobre algún cargo que le queríamos dar de gerente en producción, en ventas. Es decir, que contratamos con currículum, ¿verdad? Como el chiste que hay de los asesores y de las plazas, ¿verdad? El asesor puede ser cualquiera, pero para una plaza de técnico se requiere currículo, 2 idiomas, maestrías y un montón de cosas, ¿verdad? Pero son salarios bajos y los asesores tienen un gran salario y realmente no necesitan ser especialistas y conocer del tema, simplemente estar el día, ¿verdad?, apropiado con su amigo que llegó a ese cargo y le dio la bendición de Dios, porque gracias a Dios que hoy nos vamos a componer, ¿verdad? Como dijo el ingeniero Villacorta un día, que dice que comentando con su suegro, le dijo el suegro cuando llegó a ser diputado por primera vez, hoy nos vamos a componer, le dijo, porque ese es el pensamiento y la cultura, el concepto. Llego a un cargo público y ¿qué pasa? Es para componerte, porque esa es la oportunidad de tu vida que te llegó, ¿verdad? Y esa es la concepción en Latinoamérica, ¿verdad?
Entonces esas son las cosas que, ¿cómo rompemos esos esquemas? ¿Verdad? Yo le decía en la noche del gremialismo a nuestro viceministro, a Raúl, ¿Viceministro de Transporte, okay, le decía, nos representás, nos sentimos orgullosos de que un gremialista ocupe un cargo, pero recordad que está siendo servidor público. Y un gremialista debe tener los principios de solidaridad, ¿verdad? Servicio, porque es lo que nos da a nosotros, llegamos a nuestras asociaciones a servir. Y un gremialista que por 20, 30 años sirve, tiene la costumbre precisamente de dar ya sin esperar a cambio. Y entonces de eso se trata. Difícil, ¿no? Es difícil. Dar sin esperar a cambio. Sin esperar a cambio, porque las cosas vienen por añadidura, ¿verdad? Es decir, cuando tú das y no esperas nada, Dios es lindo, te tiene el premio, y aquí no estoy hablando de la otra vida, aquí mismo, cuando tú actúas solidariamente, cuando tú actúas de buena fe, cuando tú das sin esperar, te regresan un montón de dones. Y eso es importante, tener claridad sobre esa situación. Qué bueno, ingeniero, saber todos estos temas realmente que no se tocan a diario en nuestro país, y no sé por qué realmente, pero deberíamos de profundizar para mejorar la calidad de vida de los salvadoreños, ¿le parece? Claro. Vamos a volver, ingeniero, para que conversemos sobre el recurso hídrico. Usted es especialista en él, así que nos vamos del gremialismo a conocer cómo está el recurso hídrico en nuestro país. ¿Qué le parece, amigo televidente? Ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. ¿Cómo está el agua potable en su vivienda? ¿Cómo siente usted que el agua le sirve? Un recurso de verdad muy vital, ¿no es así, ingeniero? ¿Cómo estamos en El Salvador para ustedes los especialistas y qué tenemos que hacer? Hay una ley de aguas, pero comencemos, vamos por partes. ¿Cómo está el recurso hídrico en nuestro país? Llueve mucho, tenemos agua, pero no potable, pero un especialista como usted nos puede dar una mejor percepción de esto. Sí, muchas veces decimos, vivimos en el trópico, hay abundante precipitación, somos muy afortunados, ¿verdad? Geográficamente. Sin embargo, somos un país bien corto hacia el océano, y nuestros ríos, cuando cae el agua, prontamente va al mar, ¿verdad? Entonces no tenemos un sistema de poder conservar el agua y poder utilizar óptimamente. Lo que hemos estado haciendo es lanzando los desechos y las aguas residuales a esos ríos tan cortitos, entonces los contaminamos y tenemos más del 95% de nuestras fuentes superficiales, ¿verdad?, altamente contaminadas. Una vez que contaminamos las fuentes superficiales, la escasez de agua se vuelve terrible. La industria también sufre porque tiene que tratar las aguas y nos volvemos ya a empezar a perforar pozos, y eso es mucho más caro el recurso. Entonces, muchas veces decimos el agua nos la regala Dios y es gratis, pero extraerla de un pozo de 200, 300 metros de profundidad, llevarla a un sistema de tratamiento y luego distribuirla por tubería y llegar hasta tu casa, eso no es gratis. Entonces el servicio de agua tiene un costo. Paradójicamente en nuestro país, las personas privilegiadas que vivimos en la zona urbana, que tenemos servicios, tenemos subsidios, mientras las personas en el área rural sufren escasez. Las personas que viven en los cerros, en los volcanes... De agua potable. De agua potable, de agua para consumo humano. Para consumo humano, porque hay agua que no es apta. No es apta, y estamos hablando de que dentro de las prioridades de los usuarios del recurso hídrico está el agua potable, es la prioridad número 1. Luego viene la alimentación, ¿verdad?, que es necesario para poder, sobrevivir un país. Entonces, la seguridad alimentaria tiene que ver precisamente con el recurso hídrico. La parte de las enfermedades, la salud pública, muy ligada al recurso hídrico. Por ejemplo, las enfermedades mismas que tenemos, como el dengue, ¿verdad?, es porque almacenamos agua porque no tenemos un servicio eficiente. La discontinuidad crea grandes problemas. De ahí el problema que tenemos como país es que las mismas instituciones públicas creen que son todas, cada una de ellas, rectoras del recurso hídrico y son usuarios
¿verdad? Como el caso de nuestra ANDA, es usuaria, pero no tiene un programa de conservación del recurso hídrico, solo lo explota. La CEL, represa, ¿verdad? Solo lo explota, ¿verdad? Igual el Ministerio de Agricultura retiene y hace riego cuando él es el ente rector que debería autorizar y no hacerlo él. Estamos desorganizados. Estamos desorganizados. Es decir, que el recurso pensábamos que era ilimitado y que todos somos y usuarios sin pensar en qué pasa con el que lo va a usar después, cómo lo regresamos el recurso hídrico. Lo regresamos en pésimas condiciones, contaminado, y eso vuelve una escasez. Por eso se habla de estrés hídrico, cuando también ya no tenemos una posibilidad de conseguir fuentes de agua de mejor calidad. Y por ejemplo, hoy nuestro sistema de abastecimiento en el área metropolitana de San Salvador depende del agua superficial del río Lempa. El río Lempa, la cuenca le pertenece el 40% a Honduras y Guatemala. Y allá hay minas, hay agricultura. Y todo lo que depositen ahí y de lo que depositamos en nuestros ríos también nosotros, como el río Sucio y nuestro río Acelguate en el área metropolitana, va todas las excretas para ahí y entonces lo contaminamos. Entonces, un alto costo potabilizar el agua superficial y de esa manera volvemos caros los servicios. Y entonces tenemos una institución como ANDA que prácticamente solo tiene para salarios, ¿verdad? Y su evolución ha sido tan lenta que ha crecido la demanda sin que ella pueda evolucionar. Entonces, en ese sentido, tenemos un servicio malo, ¿verdad?, en nuestras ciudades. Y ANDA no le permite salir con los costos de subsidio que tiene, prácticamente no puede salir de ese atolladero que tiene, ¿verdad? Es una institución que nos está muriendo y que debemos de rescatarla y fortalecerla. Sí, yo creo que la han por inercia, yo creo por que naturaleza. Sí, y la han mantenido en unidad de cuidados intensivos durante los últimos 10 años, ¿verdad? Pero ingeniero, nosotros siempre tenemos una gran cualidad. Exigimos a las autoridades, pero ¿qué papel tenemos que desarrollar? Como sociedad civil, como usuario. Sí, estos 2 días de vacación, ahí donde vivo yo, siempre se revientan las tuberías. Y se revientan unas 3-4 veces las tuberías por presión. Las personas se van de vacaciones y mandan una gran presión y vivimos en una zona que tiene una diferencia de altura bastante grande y no soportan las tuberías y revientan. Esa tubería el urbanizador la tuvo que poner con una mejor esfuerzo de presión, pero le dejaron pasar el proyecto y se revienta 3-4 veces al año. ¿Eso que le dejaron pasar el proyecto qué significa? Es decir, que no exigimos, cuando las instituciones... Calidad, porque ANDA no es un ente rector, no tenemos ente rector de los servicios de agua, de la ingeniería, de las instalaciones, de las redes. Entonces, si el mismo que pone, que es el usuario, es el mismo que autoriza, ¿cómo va a decirse él de que está mal hecho? Entonces tenemos esos problemas en las redes, explotan. Cuando la solución es cambiar la tubería y pasan 4 veces en el año reparándola, uno hace la excavación, conecta el tubo, viene otro que lo atierra y uno que viene a los 2 años con el asfalto. Entonces una cosa terrible, una institución que no puede responder y nunca trabaja sobre las fugas. 2 días fugándose una tubería de 4 pulgadas, increíble el flujo de agua, la pérdida que tiene. Se habla de que el 55 al 60% de lo que se produce de agua para consumo humano se pierde de esta forma. Es terrible lo que le pasa a la institución. Financieramente, esto es caro. Es claro, y no tiene recursos para cambio de tuberías, un plancito siquiera de decir, ese lugar que se revienta 4 veces en el año, lo voy a solucionar de raíz para no volver a ir a esa cuadra. Y así ir poco a poco. No existe, nadie está planificando eso. Vivimos en el día a día como bomberos. Esto me recuerda cuando usted dijo, vivimos en lugares, no en ciudades. Y esto lo vamos a tratar cuando volvamos. Está interesante esto, de verdad. Estos son los temas que en realidad nos vale la pena para nuestro desarrollo. Como dije anteriormente, la calidad de vida. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal.
Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Juan Guillermo Umaña, un especialista en recurso hídrico y también gremialismo. Pero ahora vamos a pedirle, ingeniero, que nos explique cómo es esa teoría de que no vivimos en una ciudad, sino que en lugares. Sí, tú te refieres a una frase que dijimos una vez en televisión, precisamente contigo, hace como unos 10 años. Un amigo me decía de que estos no son países, me decía, refiriéndose a un país, ¿verdad? Una nación, ¿verdad? Y él decía, estos son lugares, porque vamos evolucionando poco a poco. Nos hace falta mucha parte de legislación, de planificación. Por ejemplo, este país no tiene planificación, ¿verdad? El Ministerio de Planificación lo desmontaron hace como unos 15 años, ¿verdad? Un presidente que dijo que, hace 20, ¿verdad? Que dijo que ya no lo necesitábamos planificar porque lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, en los ministerios hay oficinas que se llaman de planificación territorial, como la OPANS, donde no hay planificación, lo que hay es tramitología, ¿verdad? Entonces, ¿quién planifica el desarrollo urbano en este país, ¿verdad? ¿Hacia dónde debe de crecer la ciudad? Hasta donde digan los urbanistas. ¿Para dónde vamos a llevar el agua? A donde digan los urbanistas, ¿verdad? Aquí se hacen las calles ya con pasos a desniveles porque el urbanista ya compró ese terreno antes de que pasara la calle. Un visionario terrible, ¿verdad? Hacemos la obra pública en beneficio de personas, ¿verdad?, que le sacan lucro precisamente. No tenemos el impuesto predial, esperamos que todo se desarrolle y luego yo desarrollo mi urbanización ¿a costa de qué? Del dinero público de todos, porque todos generamos para hacer un puente, para hacer una calle, para hacer acueductos, ¿verdad? Toda esa infraestructura, ¿quién la paga? La pagamos entre todos. ¿Quién se beneficia? El más listo, ¿va? El que conoce el plan, el que compra antes. Ese es nuestro paisito, ¿verdad? La viveza de donde, y tener mi amigo, donde veo el plan de desarrollo, donde puedo hacerlo, y de eso se trata. Entonces, ahí viene la situación de que es un lugar, ¿verdad?, todavía en evolución. Para que decir país, decir nación, se necesita más que eso. Tenemos que estar organizados. Sí. Y ahí viene la idoneidad, los grupos de planificación en cada ministerio, la gente con conocimiento para que nuestros recursos sean bien utilizados, no de practicantes o de aventureros, o, ¿verdad?, que con buenas voluntades. Se trata de ocuparse bien el fondo público, y entonces debe estar los mejores hijos de la nación a cargo de eso, pues, porque tenemos pocos recursos. ¿Verdad? Hoy en día, por ejemplo, la política de nuestro gobierno actual, ¿verdad?, es atacar frontalmente a la delincuencia, terminar con esa inseguridad. Todos hablamos desde hace muchos años de que hay que ocupar el territorio, hay que recuperar los territorios, ¿verdad?, pero nadie lo hacía. Y el cáncer iba avanzando y los territorios eran más en propiedad de la vida no vale nada. Tenemos que empezar a recuperar esa situación. Sin eso no podemos continuar adelante. Yo creo que esa visión es importante tenerla, y es una visión de conjunto, de nación. Estamos claros todos que si con la delincuencia y la inseguridad este país no va para ningún lado, sí. Entonces contribuyamos todos precisamente a organizarnos dentro de nuestras colonias, tener nuestras directivas y ver cómo, como sociedad civil organizada, sacamos a estos elementos que realmente tienen secuestradas a poblaciones enormes, y tipificamos a toda la colonia en su conjunto o al municipio como un municipio lleno de delincuentes, cuando es no es justo. Allí viven personas trabajadoras que día a día salen a esforzarse y a ganarse la vida y a educar a sus hijos. Entonces no es cierto que a ese municipio o esa colonia está llena de delincuentes. Eso hay que borrarlo. Ahí hay personas dignas que necesitan un apoyo. Y precisamente en eso debemos de pararnos todos, ¿verdad?, como país, decir, basta ya, esto se tiene que solucionar, y lo vamos a solucionar. ¿Quiénes? ¿Que vengan de afuera? No, somos nosotros mismos, ¿verdad?, la organización comunal, ¿verdad?, las directivas, a poner bonito nuestras colonias, recuperar nuestras zonas verdes. No es posible que es tierra de nadie,
es tierra de nosotros y de eso se trata. Yo le comentaba en la charla con Asia que Asia hizo un convenio con la PNC para colaborarles en hacer las infraestructuras de los policías, para que tengan servicios sanitarios, donde dormir y tengan buenas instalaciones. Gratis. Es decir, no es que alquilan, ¿cómo se llama? No, ustedes dieron el aporte. Sí, sí. Ustedes. Para que salieran estos diseños a concurso. Ah, ya. Revisar precisamente las especificaciones técnicas para que las cosas se den como Dios manda. Y nunca se dio el préstamo de los 100 millones de dólares. Yo creo que ellos están esperando el sueño de que la Asamblea apruebe para que los policías tengan una infraestructura en donde no estén, ¿cómo se llama?, hacinados o en casas modificadas con letrinas de hoyo, una situación terrible que pasan, ¿verdad? Donde poder descansar, donde poder preparar sus alimentos, donde poder bañarse. Es decir, todas esas condiciones que adolecen, venía en un préstamo que era de 100 millones de dólares para unas instalaciones específicas, ¿verdad?, donde podían tener. Nunca se dio y les ayudamos a hacer los términos de referencia, como un papel responsable que tenemos que hacer como parte de la sociedad civil organizada, como privilegiados de la ingeniería y la arquitectura. Y entonces, ahí estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo. ¿Verdad? Yo les decía que estamos disponibles para que el gobierno también nos podamos sentar. Estamos organizando foros y simposios que tienen que ver con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ODS, que es ¿cómo se llama?, las metas que se han puesto para el 2030, todas las naciones del mundo, ¿verdad?, están con indicadores de poder desarrollar mejores sistemas de agua, ciudades sostenibles, ver la cosa del consumo, la parte energética, toda la parte energética que tenemos, los residuos sólidos, el agua, lo que hablamos. Todo eso está dentro de un plan de todas las naciones del mundo, con un eslogan muy bonito, fíjate. Por favor. El eslogan dice: no dejaremos que nadie se quede atrás. Todos los países del mundo, ¿verdad? Ya no los más pobres ni los más desarrollados, sino que todos en conjunto tenemos indicadores para poder crecer y ayudarnos y hacer un trabajo de solidaridad. Y esa solidaridad no solamente es entre naciones, sino también en ciudades, entre municipios, de tal forma de que haya una colaboración de todos para lograr mejores estándares de vida. Porque el reto del futuro no es ya conseguir salir del capitalismo al socialismo, del socialismo al comunismo, todo eso entre izquierdas y derechas, esas situaciones es quién pueda proporcionar mejor estándares de vida a la sociedad en su conjunto, sin robarse el dinero del erario público, ¿verdad? Porque muchos disfrazados entre izquierdas y derechas o nacionalistas, ¿verdad?, vendieron todo el país, y los otros de izquierda realmente no fueron probos, ¿verdad? No convencieron, no tenían armado un buen equipo técnico a nivel de todas las áreas para poder favorecer a la población en su conjunto. Entonces estamos claros, las sociedades van evolucionando, que basta ya que agarren de piñata el Estado y se lo repartan entre unos pocos, ¿va? Y que vayan llegando solo grupos de poder a dirigir nuestros países y que todo el mundo se encargue de saquearlo, ¿verdad? Eso ya basta. Yo creo que en las sociedades, en todos los países hay una respuesta de esta naturaleza, es parte de la evolución de la especie humana, en donde empezamos ya hoy con los medios de comunicación y todo, a decirle en su cara a la gente que devuelva lo robado, ¿verdad? Que realmente agarrar el dinero de la cosa pública, tiene que contribuir en el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Pero tiene que haber vigilancia ciudadana nuestra. Sí, pero ya existe compromiso ciudadano. Por ejemplo, el mensaje del Papa Francisco, ¿verdad?, dice: todo aquel que le gusten las cosas, los carros de lujo, suntuoso y todo, por favor no se meta política, porque eso es servicio público. Tampoco vaya a llevar servicio público. Y el Papa venir aquí a la Iglesia Católica tampoco, ¿verdad?, al seminario, porque
tampoco lo queremos, ¿verdad? Entonces las personas tienen que serse empresarios y salir adelante con todos sus recursos, porque es lícito hacer dinero, ¿verdad? Y compartirlo mejor, ¿verdad? Pero si te gusta eso, no puedes entrar a instituciones como las nuestras, donde somos solidarios, donde tenemos una cuestión de gremialismo y de compartir y no llegar a sacar, sino a dar. Entonces, en ese sentido, tenemos bien claros los mensajes, ¿verdad? Interesante, ingeniero, de verdad. Amigos televidentes, espero que usted esté de acuerdo con estas tesis, con estas teorías, porque todos tenemos que ser un país. En breve, con usted. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, qué bueno sería que todas las gremiales trabajaran en conjunto con el gobierno. ¿No le parece, ingeniero? Qué bueno sería esto. Bueno, desde hace 40 años tenemos una organización de todas las gremiales, que se llama el Consejo de las Asociaciones de Profesionales de El Salvador, CAPES. Tú estuviste en la noche que entregamos una medalla al gremialismo. Así es. Esa medalla, cada gremio de profesionales elige a aquella persona que ha contribuido, ¿verdad?, a la organización. Y lo premiamos nosotros todos los años. Le damos, tiene la carita de nuestro ingeniero, de uno de los fundadores de CAPES, ¿verdad?, que es el ingeniero Urbina, Guzmán Urbina, Mario Ángel Guzmán Urbina. Un profesional con una ética enorme, un profesorazo de generaciones, nos dio clases a un montón en la parte, un geotecnista de primera, que nos enseñó precisamente estos principios de solidaridad, de servicio, ¿verdad? Porque es lo que caracteriza a un gremialista, el servicio. Entonces ahí esa noche damos ese reconocimiento para que sigan trabajando, no para que nos jubilemos ya del gremialismo, ¿verdad? Me decía un señor que llegó a recibirlo, yo ya estaba cansado y ya me quiero retirar, pero escuché su charla, me dice, voy a continuar trabajando porque hay que dar la vista atrás. ¿Quiénes vienen de gremialistas atrás? Y esa es una tristeza, porque los estudiantes universitarios ahora ya no se acercan a las gremiales. Los nuevos estudiantes, los jóvenes, no están organizando, porque le han vendido la idea de que solo individualmente podés triunfar, porque como hay una historia de un tipo que en un zaguán hizo una empresa y ahora es el vendedor de software y el millonario más grande del mundo, porque solo esas historias nos venden, pero en colectivo, ¿cómo en colectivo salimos adelante? Esas historias de colectivo no están de ejemplo en nuestra sociedad, y nosotros debemos de actuar en forma colectiva, en comunidad, para hacer precisamente los principios que nos enseñó Jesucristo, ¿verdad? Las primeras comunidades cristianas, en solidaridad, en no dejar atrás a nadie, en ser precisamente condescendiente con el que no tiene. Y cuando tú tienes, son dones que podés también compartir. Y ahí están las grandes enseñanzas que debemos de seguir como sociedad. Un nombre que llevamos, siempre me dicen a mí, salvadoreños, ¿qué es lo que salvan ustedes? Bueno, posiblemente tenemos una misión que hacer en este mundo, ¿verdad? Ya tenemos nuestro primer santo, Monseñor Romero, que nos enseñó actos terribles de solidaridad, que entregó su vida por nosotros, pues, ¿verdad? Interesante, ingeniero, quedamos en deuda, porque estos temas sí que de verdad son temas de país. ¿Cómo poder hacer un mejor El Salvador? ¿No le parece? ¿Cómo no? Gracias, Alfredo, seguimos. Espero verlo muy pronto, oye. No? Muy amable. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado durante esta hora. El día de mañana tendremos más para seguir analizando la mejor de las noches. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.